Y hay mucho de lo que está pasando en este tiempo que para mí es muy importante compartirlo con ustedes. El mundo está conmocionado y muchos dirán, siempre ha sido así. Siempre ha habido mucho movimiento espiritual, mucho movimiento hasta telúrgico, mucho movimiento económico, pero tenemos que reconocer. Si usted piensa que siempre ha sido así, por lo menos reconozca que el hecho de tener redes nos hace ser más conscientes de todo el movimiento que hay. El mundo está conmocionado. Cosas fuertes están pasando. No más pensando en nuestra nación, todo está revuelto. Todo se está moviendo. Se están queriendo como estremecer los cimientos de todo lo que nosotros consideramos es la estabilidad o el piso con lo que hemos venido viviendo por décadas. Bueno, hay buenas noticias. El Dios que creó los cielos y la tierra no está quieto. Hay buenas noticias. La mano de Él jamás ha sido ni será cortada. Lo necesario de un verdadero creyente es que sepa que Dios interviene. El verdadero creyente sabe que Dios interviene, que Dios no es espectador, que Él es hacedor. Él creó, la Biblia dice que Él habló, y cuando Él habló, los cielos y la tierra fueron hechos. Por su palabra, nos dice Hebreos, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Nosotros tenemos un Dios que interviene, y Dios ha decidido intervenir. ¿Cómo no comunicar algo que creo, algo que estoy viviendo y algo en lo que hay consenso dentro del mundo espiritual? Hay movimiento de parte de Dios para despertar su pueblo, despertar su iglesia. Y yo le pregunto, ¿quién es iglesia? La palabra de Dios es muy clara. Aquel que cree en Jesucristo, ese es templo del Espíritu Santo. Ese es iglesia. Pero se ha decidido de parte de Dios despertar a su pueblo. Y la pregunta es, ¿despertar a qué? ¿Despertar para qué? ¿Quiénes han sido un poco curiosos con lo que está pasando en Kentucky? ¿Quiénes han buscado algo de información? ¿Quiénes han leído? Voy a ver quién se ha conectado, a ver. Cristian, sí, Carol hoy nos mandó por la emisora. La emisora contado. Sí, claro, y la emisora lo cuenta. Entonces, colas larguísimas para entrar el avivamiento. El avivamiento no para. El tiempo tan especial que se está viviendo en esta universidad. Y nosotros, si ahondáramos un poco en la historia, de verdad nos causara tanto impacto lo que está pasando, porque es que lo que se está narrando en ese lugar es algo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha despertado en diferentes lugares, y es maravilloso porque lo que leemos casa perfecto con el fluir del Espíritu Santo que se ha manifestado a lo largo de los avivamientos en la historia de la humanidad. Estos despertares espirituales son un derramamiento de la misericordia de Dios
en medio de los pueblos, donde abunda el pecado, nos decía Carol hoy, allí sobreabunda la gracia, la palabra de Dios lo dice, Romanos nos los enseña. Es por eso que le digo, son tiempos de oscuridades densas sobre la humanidad, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No tenemos un Dios que simplemente deje que el agua corra, que el pecado siga su curso para la destrucción, sino que Dios interviene. ¿Cómo? Despierta, trae un soplo especial en medio de las naciones. En este caso sabemos que lo que, bueno, algunos de pronto no lo tienen mapeado, pero entonces les cuento. A comienzos de febrero, en la Universidad de Asbury, en Kentucky, una universidad cristiana que tiene sus cultos, sus cultos de devocional, comenzaron a hacer el culto devocional normal, 8 de febrero si no estoy mal, y no han podido parar, porque el Espíritu Santo se ha manifestado de una manera tan especial que ha sido continuo. La asistencia, han tenido que suspender clases, la asistencia es cada vez más grande, vienen gente de otros lados, las personas llegan, se percibe de tal manera el Espíritu de Dios en el fluir, que ahorita vamos a hablar, que ha venido a ser un sello de parte de Dios de que Él está allí haciendo cosa nueva. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué les digo que lo que está pasando ahí nos confirma que el Espíritu de Dios está orando? Es un fluir que se identifica mucho con lo que históricamente hemos visto. El tema del llamado al arrepentimiento siempre ha sido la cuna del avivamiento. A lo largo de toda la vida del cristianismo, diferente avivamiento, el avivamiento de Londres, el avivamiento en Estados Unidos, en todos esos movimientos comenzaron con un fluir de arrepentimiento. El Espíritu Santo vino a traer arrepentimiento verdadero a aquellos que nos llamamos creyentes. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces que oramos pidiendo que los inconversos se arrepientan? ¿Cierto? Señor, que el mundo te vea, que se arrepienta, que esta persona mala, que me hace tanto daño en el trabajo, que me robó, que se arrepienta, te conozca. Siempre estamos orando por el perdido. Eso está bien. Eso está bien. Hay que interceder por el mundo. Pero el avivamiento, que es la manifestación extraordinaria del poder del Espíritu, el despertar, el conectarnos con el Espíritu de Dios a otro nivel, siempre ha comenzado por la casa, es decir, por el que se dice creyente. Y un sentir de arrepentimiento genuino. Como pues a muchos nos inquietó y hay tanto celo en este tiempo, y hay muchos que están mirando con cierto recelo el movimiento, ¿no? Y dicen, pero vengan acá, ¿qué es lo que está pasando? Pero es que el Espíritu no se mueve así, no se mueve así. Claro, hasta un punto, digamos que es sano que todos busquemos en las Escrituras el respaldo a lo que está sucediendo, pero lo cierto es que lo que nos tiene que interesar es si lo que se está viviendo es palabra viva. Palabra viva. Este es el año 2023, el año de la palabra de Dios. Amén. Es el año de la invitación. En Casa de Refugio, este es el año en el que Dios nos ha hablado de la invitación de pasar de la letra muerta, todos nos estudiamos, nos encanta, andamos con una Biblia debajo del brazo, a la aplica, o sea, lo que aquí está, tú lo vives. Eso me inquietó y me averigüé cuál fue, y quiero compartir eso hoy con ustedes en este corto tiempo, cuál fue el pasaje
que en ese devocional que desató este tiempo, ¿cuál fue el pasaje que usaron en el devocional? Y me lo averigué y lo encontré. Y lo vamos a estudiar hoy. Y digo, Dios, Señor, tú eres tan bueno, porque es Dios, es absolutamente coherente e íntegro. O sea, el pasaje realmente es una confirmación de lo que Dios está haciendo en medio de esta casa. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque digo, Señor, tú eres uno. Y el que está conectado contigo, así esté, como se dice en mi tierra, en la conchinchina, va en tu río. No necesitamos comprar tiquetes para irnos para allá, aunque el que quiera ir, vaya y nos cuenta. Pero realmente lo que necesitamos es conectarnos con el Espíritu que está operando para despertar al creyente. ¿A despertarlo a qué? A una relación real, a una relación de vida, en donde tu cristianismo no sea un letrero, no sea un título, no sea un discurso, sino que tu cristianismo sea una verdad, punto. Una verdad. Entonces les voy a invitar que abran su Biblia. Muéstreme su Biblia. Perdón. Ay, ¡oh! La intercesora de Casa de Refugio llegó sin Biblia. Con escarnio público. Porque no soy baúl de nadie. Es que no me cabía. Que mi pecho no. Préstalo. Traje el cuaderno. Tranquila. Ah, bueno, cuadernito por lo menos. Entonces vamos a abrir el pasaje con el que comenzó este tan especial mover del Espíritu en este lugar, y que ha venido extendiéndose. Ya muchas otras universidades se han ido contagiando de este fluir. Está en Lucas 18. Mira, aquí está Lorena haciendo ¡no! Lucas 18. ¿Todo el capítulo? No, el pasaje que se usó fue específicamente del versículo 10 al versículo 13, pero yo voy a leer, vamos a leer hoy del 9 al 14. Perdón, la verdad. O sea, la cosa Lucas 18, negra, del versículo 9 al versículo 14. esta versión no me gusta, gracias. Del versículo 9 al 14. ¿Lo tenemos? Sí, me gusta. Listo, lo voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos, porfa, lean conmigo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje lo enseñamos el año pasado en la congregación, pero realmente este pasaje contiene el corazón del llamado, de la palabra rema, de la instrucción de Casa de Refugio en el 2023. Aquí nosotros vemos cómo nuestro Señor
da una enseñanza específica. Y esa enseñanza específica no es para el inconverso, no es para aquel que no conoce la palabra de Dios. Es para aquel que ya ha conocido la palabra de Dios. Pero que ese conocimiento de la palabra ha sido más intelectual que espiritual, al punto que esa persona, dice la Biblia, confiaba en sí misma como justo. Aquí está diciendo un grupo de personas, ¿no? Que estamos aterrizando. Usted quiere tener un encuentro real con el Espíritu Santo. Amén. Usted ha estudiado la Biblia, usted ha visto esos encuentros con el Espíritu Santo. Esos encuentros con el Señor Jesucristo. Nunca nadie quedó igual. Jamás. Saulo de Tarso se convirtió en Pablo después de un encuentro con el Señor. Después de ser un perseguidor, un fariseo, que se convirtió en ¿qué? En el apóstol, llamado a los gentiles, el que estableció iglesias por toda la tierra conocida de la época prácticamente. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro. Yo digo, algo hemos hecho muy mal cuando nosotros tenemos iglesias, nos llamamos creyentes, pero no anhelamos ese tipo de encuentro con Dios. Ese que te transforma y te lleva a esa estatura, a ese llamado que Él preparó para tu vida. De alguna forma nos tenemos que hartar de ser iguales para realmente anhelar esa estatura ahora. ¿Qué ha pasado? Yo realmente creo que muchos de los que decimos ser creyentes confiamos en nosotros mismos. Llega un momento en que si nos arrepentimos, recibimos al Señor Jesucristo, comenzamos a estudiar las Escrituras, vamos, asistimos a una iglesia, a la otra, o escuchamos, o a grupos de oración, o bueno, nos acercamos, sentimos que conocemos a Dios en otro nivel. Y eso, en lugar de hacernos más dependientes de Él, nos hace, por falta de encuentro espiritual, verdaderamente espiritual, con Dios, con su Espíritu, nos hace confiar en nosotros. Recuerdan que el Espíritu Santo viene diciéndonos desde un tiempo para acá que la altivez es un gran problema en medio de la casa de Dios, en medio de esta casa. Lo tengo que decir. La altivez, el orgullo, el creernos conocedores de la verdad y confiar en que somos justos, en nuestra propia justicia, porque somos justos en Cristo Jesús, pero no en nosotros mismos. Se nos olvida. Él paga el precio, nos hace santos, nos hace justos, y después nosotros es como si pretendiésemos aprovecharnos o asirnos y vanagloriarnos de algo que nunca podríamos ganarnos. Ni lo ganamos ni lo ganaremos nunca. La salvación es gratis. Estas personas confiaban en sí mismas. Y yo creo que el Señor, como nos viene narrando las Escrituras, viene enseñando por medio de parábolas.
Pero es como si él viene hablando, viene de la parábola de la viuda y el juez injusto. Imagínense, está enseñando a orar, a insistir. Está hablando de la oración. Pero todo el escenario, todo el contexto es como si él mirara en medio de los que lo están escuchando y él viera a aquellos que confían en ellos mismos, en su propia justicia. Que a pesar de conocer la Biblia, se creen a sí mismos justos. Confiaban en sí mismos y a ellos les dirige esta otra parábola. A ellos. ¿Usted alguna vez ha tenido un auditorio, ha hecho conferencia en algún auditorio? Levante la mano. Usted se ha dado cuenta que a veces uno está hablando y uno mira a un grupo de personas y uno sabe que primero quién está conectado y quién no está conectado. Y muchas veces sabe qué tiene que aclarar para ese público en específico. ¿Sí le ha pasado? En todos los ámbitos, no solo en lo espiritual. Estamos dando una conferencia de trabajo todo, y uno ve la confusión o el escepticismo y entonces esto fue lo que pasó. Y entonces viene esta parábola. La parábola, recuerde que tiene un principio básico. Las parábolas tienen una enseñanza principal y sale. Los que van a comenzar seminario bíblico, tenganlo claro. Esa feria y esa empanada que quieren hacer ahora con una parábola, y eso le sacan 50 enseñanzas. No, la parábola es una básica que podemos nutrirnos, pero es una básica. La de esta es que para esas personas que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, ellos debían entender algo. Ese algo es cómo se presenta uno delante de Dios. ¿Cómo se presenta uno delante de Dios? De alguna manera, confío en el nombre del Señor que a partir de hoy se prenda un semáforo en cada uno de nosotros, para que cuando nos presentemos delante de Dios como se presentaban estos que confiaban en sí mismos, se encienda el semáforo y podamos recordar cómo es que uno se presenta ante Dios. Porque Él dice, ok, ustedes están acá, yo les voy a contar algo. Había una vez. Y es tremendo porque dice, 2 hombres subieron al templo a orar. La misma actividad de 2 hombres. De 2 hombres extremadamente diferentes. Pero hacían lo mismo. En su vida personal eran muy diferentes, pero ellos hacían lo mismo. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quién era? ¿Ser fariseo es malo? No. Ser fariseo era la crema innata de la época. La secta judaica más exclusiva. Allí estaban los escribas, los estudiantes de la ley, los maestros de la ley, los abogados, los magistrados. Y el publicano. ¿Era malo ser publicano? Era pésimo ser publicano. El publicano no era el romano que cobraba impuestos, el publicano era el israelita contratado por el romano que cobraba impuestos a los israelitas y ganaba por hacer eso, de tal manera que ellos sustraían. Si el impuesto era tal suma, ellos la inflaban, el excedente era para ellos, los otros eran para los romanos, eran ricos. Eran unos traidores de su nación. Por eso es que el Señor Jesús escoge 2 personajes tan opuestos. Aquel que se ha apartado de la ley de Dios y aquel que abraza la ley de Dios.
Y estos dos van a hacer lo mismo. Van a orar al Rey. Y este pasaje, recuerde y no pierda el hilo, lo estamos estudiando porque es el pasaje con el que se hizo aquel devocional en este tiempo que hemos visto el fluir que se ha desprendido. Nos muestra cómo se presentó el fariseo y cómo se presentó el publicano. El fariseo se presentó puesto en pie. Puesto en pie. La Biblia dice que él oraba consigo mismo. O sea, las dos cosas ya nos tienen que comenzar rayando. Los fariseos hacían sonar incluso una trompeta. ¿Usted sabía eso? Cuando iban a echar la limosna. O sea, ellos echaban la limosna y el que está al lado sonaba la trompeta. Para que todo el mundo viera, ¡oh, fulano echó y sonó bastante! Pero más echaban más sonado. Claro, pesaban monedas y sonó bastante. Por eso yo no haga sonar la trompeta. Todo lo exterior era lo principal para el fariseo. ¿La ley la conocía? Sí, la conocía. Intelectualmente nadie les ganaba, la recitaban. El escriba copiaba, ¿usted sabe lo que es? Bañarse, tomar pluma nueva, escribir, y cuando escribían el nombre del Señor, una letra, ir bañarse, coger pluma nueva, la otra letra, ir bañarse, coger otra pluma. Todo eso mostrando respeto por la ley, respeto por las escrituras. Pero resulta que él se fue a orar al templo, pero estando en pie. Esto hablaba de que lo vieran, estoy orando. Hablaba consigo mismo. ¿Acaso orar no es hablar con Dios? Sí. O sea, se fue al templo a hablar consigo mismo, para eso se hubiera quedado en su casa. Pero usted se da cuenta que hacemos eso. ¿A quiénes le ha pasado que venimos el domingo y nos dañamos y todo? No, el domingo, si el domingo del Señor, sí, yo no soy como esos otros inconversos que andan amanecidos, enguayabados, borrachos en su casa, parrandeando. No, yo estoy aquí en la iglesia del Señor, buscando el rostro del Señor. Y comenzamos y nos sentamos y comenzamos un diálogo interno. Desde que pisamos la iglesia es un diálogo interno. No me gustó, ve el saludo, ve está súper, cada vez está más demorado esto para estar listo, vea el otro, y comenzamos, es un diálogo interno de salida. ¿Alguien lo ha vivido? Vea, levante la mano, sea sincero, no me deje solo en esto. O sea, sí, gracias, alguien me ayuda de los que están acá, porque que todos son unos santos. Y comienza un momento, una lucha, ¿no? Llega un momento en que uno tiene que de verdad amarrar la loca. O sea, como que pararse, y si de verdad uno quiere entrar, uno tiene que decir, no me, o sea, cero, no voy a estar pensando. Por eso muchas veces se hacen importantes diferentes ejercicios que tenemos. Algunos cierran los ojos, otros se arrodilla, otros se tira al suelo. Eso no habla de nuestra espiritualidad. Dios sabe lo que necesitamos hacer muchas veces como para deshacernos de esa carne que nos hace tener un diálogo interno desde que entramos hasta que nos vayamos. Ese diálogo interno no permite la conexión. Y las mujeres sí que somos buenas para hacer diálogo interno. Usted habla, se contesta, se contradice, se molesta, vuelve y se perdona, Pelea y gana. uno pelea, gana, pierde, llora, todo interno. Este hombre comenzó a hablar consigo mismo, pero él puesto en pie comenzó a decir unas frases que no correspondían a la realidad de su interior. Dios,
tenía un diálogo interno. Pero hace como si estuviese hablando con él. Dios, tan agradecido, o sea, lleno de gratitud, te doy gracias. Te doy gracias, de verdad gracias, porque yo no soy ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, y va y voltea y encuentra al que le cobra el impuesto allá al lado. Y dice, wow, o sea, en serio, gracias porque no soy como este sujeto. Te doy gracias porque no soy como ese sujeto. Además comenzó a sacar su prontuario. Comienza dirigiéndose a un Dios que realmente no conoce. Comienza dándole gracias a un Dios que, perdón, déjame decirte, ama a ese ladrón, ama a ese adúltero, ama a ese publicano. ¿Sí me explico? No manifiesta desprecio, sí, aborrece el pecado, pero fue a la cruz para que ese adúltero, ese publicano, ese ladrón fuese justo. Pero él los desprecia en su corazón. Y le dice, ni aún como este. Y comienza a sacar su repertorio, porque además, yo te doy gracias porque es que yo ayuno. Y no ayuno una vez ni mediodía como la gente floja, que ayuna 3 horas y 4 horas. Ayuno en serio, un día completo y no un solo día a la semana, 2. Y además diezmo. Sorry, es una belleza. Yo todo lo que gano, aquí está tu platica. No, de cosa a Dios no le digo, y gracias. Gracias, de verdad, es lo máximo. ¿Qué harías sin Gracias por existir. ¿Qué harías sin tu bien? ¿Qué haría yo sin que Dios? Muchas gracias por ti. ¿Cómo nos estamos presentando? Mire, esto ha venido siendo una lucha. Una lucha no solamente en esta casa, porque tengo que ser muy clara, tengo que ser sincera. Esto es una carga en cuanto a mí como pastora y en cuanto a toda la congregación. Es una carga. Y Dios ha venido mostrando hace mucho tiempo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que venimos a hacer. A tener diálogos internos, pero a decir que somos cristianos evangélicos, mejor dicho, soy en el nombre del Señor Jesucristo, cuando oramos la tierra tiembla. A sacar nuestro prontuario. Yo, no nos emborrachamos. No. Que baile se apoye. ¿Cómo nos estamos presentando delante del Señor? Miren, la Biblia el Señor Jesús es tan hermoso que en esta parábola, de una forma muy sencilla, lo que nos está diciendo es la manera como tú te acercas a mí determina tu pureza. Te acercas a mí bajo la cobertura de tu propia justicia, de tus propias obras, de lo que tú eres, o te acercas a mí bajo la cobertura del pacto que hay en la cruz. ¿Cuántos venimos a la iglesia y reclamamos en nuestro corazón el por qué no hay ciertas bendiciones que no estamos disfrutando? Si somos hijos de Dios, si somos además justos hijos de Dios, no robamos, no adulteramos. Bueno, venimos así y nos vamos igualitos, cargando el mismo pecado, sin tener un encuentro con el Señor real. Así vengamos, cantemos, lloremos.
porque la manera como nos acercamos determina. Y cada vez que nos acercamos desde lo intelectual, mejor dicho, a esta altura es tan fácil preguntarle, ¿usted cree que ha hecho los méritos suficientes para que Dios le conceda lo que usted necesita? Está equivocado. Eso es lo que hizo este hombre. Por eso menospreciaba a los demás. Lo primero, y venimos diciendo, que el Señor quiere quitar en medio de esta casa, es ese menosprecio al otro. Ese es creernos superiores, que lo estamos haciendo bien y muy bien, porque Dios nos está llamando al arrepentimiento. Usted sabe que la soberbia es de los pecados más habituales en el cristiano. Este sentir que nosotros sí conocemos la palabra de Dios y el resto está frito. Ese tema de irrespetar el encuentro del otro con el Señor. Ese acercarnos a las personas creyendo que de verdad es que no tienen un ápice de luz en su existir. Y lo tengo que decir lastimosamente, los que más padecemos esto son los cristianos evangélicos, que por estudiar la Biblia miramos a todos los demás, ¡ay, pobre ignorante! No saben que esto, que aquello, y no entendemos que nuestro Dios es tan bueno que se manifiesta. Así como se nos manifestó a nosotros antes de conocerlo y venía mostrándonos su luz, así mismo está obrando en el mundo. Yo le voy a dar un consejo cuando usted quiera llevar a alguien a los pies de Cristo. Cuando lo quiera llevar en serio, no restregarle que usted es cristiano. Cuando de verdad usted quiera que esa persona conozca al Señor, pídale al Señor que le revele la obra de santificación que viene haciendo en él. Porque Dios es tan bueno que a todos nos ha buscado. A todos nos ha mostrado amor, misericordia a lo largo de nuestra vida. Amén. En todos ha manifestado su mano a fin de que le conozcan. Y cuando usted puede tener esa persona enfrente que puede estar llena de tinieblas, pero saber que Dios la ha buscado y que Dios ha estado presente en su vida a pesar de ella, así como fue con nosotros, a pesar de nosotros mismos, entonces va a poder haber una conexión. Deje de menospreciar al que tiene al lado, desde su familia, su esposo, sus amigos, sus hijos, y créame, sus conciervos, o sea, en la iglesia. Deje de menospreciar a él. Estos dos estaban en el templo, pero el menosprecio del uno al otro era impresionante. Lo mira y dice, me parece que no soy como este. No voy a mirar a nadie, pero ¿cuántos hoy delante de Dios pueden decir que no han tenido ese sentimiento en medio de la congregación? De estar al lado de alguien que es menos espiritual que usted. Dios aborrece eso en medio de su casa. Es un gran obstáculo para la manifestación del avivamiento, del poder de Dios en medio de la casa. El fluir de Dios requiere que nos acerquemos como corresponde. A contrario sensu, el publicano. ¿Estaba de pie? No. ¿Cómo dice la Biblia? Estaba de pena mirar. No estaba en la mesa. Estaba de pie. Fíjate. ¿Cómo estaba? Lean. ¿Cómo estaba el publicano? Estando lejos. Y el fariseo por esperar la vista. El publicano.
¿Cómo estaba el publicano? Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Es un contraste. Estando lejos, me habla de que no buscaba lo que buscaba el fariseo, las miradas sobre él. ¿Sabe cuándo usted se puede dar cuenta que usted está mal espiritualmente? ¿O usted quiere que lo mire? Anótelo y resáltelo. ¿Alguien tiene un resaltador? Póngaselo. Préstalo, por favor. Decir como le digo. No hay semáforo en rojo más potente que ese. Cuando tú quieres que te miren, espiritualmente estás en nada. El reconocimiento, la necesidad de ser reconocido, es una evidencia de pobreza espiritual. Este fariseo buscaba las miradas. El publicano estaba lejos, él entró, fue a un rincón, él no quería ni que nadie lo viera. Pero él quería era ver a Dios. Él no quería ser visto, él lo que quería era ver a Dios. Por eso es que él dice, la Biblia dice que él no podía levantar la mirada, pero dice, sé propicio. Sé propicio, ¿qué quiere decir? Ayúdame. Ayúdame. Una conciencia de que Depende. de su debilidad. El otro tenía conciencia de su poderío. Te conviene buscar la presencia de Dios teniendo conciencia de tu debilidad, ¿sabes? Te conviene. Ahora, y con esto termino. ¿Por qué se hace tan necesario un fluir de humillación en medio de la casa de Dios? ¿Por qué se hace tan necesario? Fíjese, lo hablamos al comienzo, los avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia, a la historia del cristianismo, siempre comenzaron con un fluir de arrepentimiento. Y un fluir de arrepentimiento en medio de la casa que se extiende al inconverso. Pero comienza en la casa. Porque los primeros llamados a arrepentirnos somos nosotros. ¿Por qué es tan importante? El fluir del Espíritu Santo no detenemos. Es sencillo. Ahí está. Nosotros necesitamos que fluya ¿qué? Espíritu Santo. ¿Espíritu qué? Santo. Repítalo conmigo. Santo. Santo. No es santo. Es 3 veces santo. La Biblia dice que es santo, santo, santo. Requiere vasijas limpias. ¿Recuerdan que hace 15 días el Espíritu de Dios nos habló de eso? De cómo necesitaba limpiar los utensilios de su casa. ¿Para qué? Para derramarse, para fluir. Esto es un mover mundial. Esto no es un mover de un solo lugar. El Espíritu Santo quiere derramarse en medio de las iglesias, o sea, de su casa, de su pueblo. Pero requiere un pueblo santo. Amén. Y un pueblo santo es el que no se equivoca. Un pueblo santo es el que vive en arrepentimiento, es arrestado. Que vive en humillación delante de Dios. Y creo que ya está bueno de escuchar esto en la teoría y de movernos con tanta altivez en medio de la casa de Dios. En Filipenses, Pablo dice muy claro que nosotros debemos
vernos los unos a los otros como superiores. Allí, en el fluir de una casa en que eso existe, allí hay avivamiento. Porque la limpieza es del corazón. Y cerramos con esa lectura. Abra por favor su Biblia en Filipenses 2. Y voy a leer del versículo 1 al 4. Dice así. ¿Lo tiene? Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. La cosa es sencilla. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Esa es su labor, glorificar a Cristo. Que lo que pase en tu vida, de gloria a Cristo. Que el que te vea diga, gloria a Dios. Mira lo que era, mira lo que es, mira cómo está, mira cómo... Gloria al Señor. Luego entonces, nosotros tenemos que ser vasijas humildes delante de Dios. Porque aquel que pretenda vanagloriarse, dar gloria a sí mismo, como lo leímos en la parábola, pues en él no hay fluir del Espíritu Santo, así de sencillo. El Espíritu Santo no va a buscar glorificar a Lorena Serchá. ¿Ah? El nombre de Lorena Serchá sea, no, él no comparte su gloria con nadie. Luego entonces, para que se desate el fluir en medio de tu vida, se requiere que nos acerquemos delante de Dios con un corazón humilde, en arrepentimiento. Guardemos nuestros prontuarios, no nos sirven. ¿Queremos un encuentro en serio? ¿Saben? Dios se está moviendo de una manera extravagante. El domingo fue especial. El domingo mi hijo está enfermo. Pensé que podía predicar, el sábado se me enfermó en la tarde, Flavio y yo nos coordinamos, él me dijo en la noche, yo me quedo con Juan José, yo le daba los pretextos. Los domingos orando, en la madrugada, cuando ya eran las 4 de la mañana, ya estaba yo como lista, el Espíritu Santo me dice, ve al cuarto de Juan José. Así, y yo lo pensé, dije, ¿voy o no voy? Ay, tú me lo estás diciendo, no sé qué tontería. Y fui, y lo encontré sentado en la cama, con la manito en el oído. Cuando yo abrí la puerta, y yo, ¿qué tiene el oído? Oreja, mamá, me duele la oreja. Dolor de oído. Y él no, eso está complicado, llamamos al médico, llegó como 5 de la mañana, lo revisó, nada, antibiótico, tal, como tenía vómito, entonces la instrucción fue, si vomita el antibiótico tienes que darle urgencias porque pues adivinen, vomitó el antibiótico. Y bueno, cuando ya le dije, entonces yo no puedo moverme de la casa. Fui y me senté a orar. Nuevamente le dije, bueno Señor, y entonces la riñón. Y le dije, dame la persona. Y enseguida en mi corazón estuvo Jairo. Y esto fue muy hermoso. Llamo a Jairo. Y Jairo estaba en oración. En intercesión. Y él dijo la llamada. Y cuando me dice, bueno, el Señor me lo dijo esta mañana. Cuando estaba orando. Me dijo, prepara este mensaje. Y es este el mensaje porque Lorena te va a llamar. Que le vas a enseñarlo.
Y se reía en el teléfono y yo acá, ay, te creo total, porque él ha estado de un hablador toda esta madrugada, ya, bendito, Dios te bendiga. Ya. Y nos disfrutamos mucho la prédica. Y ha sido maravilloso ver cómo el Señor está moviendo. ¿Cómo Él sabe hacerlo? Usted no ha leído Hechos. La sombra de Pedro sonaba. Este libro no miente. La sombra. ¿Lo puede hacer de nuevo? Claro, con vasijas limpias. Y una vasija limpia es porque es la perfecta, la hermosa. No, una vasija limpia es porque depende. Ese publicano regresó a su casa justificado. Vasija limpia. Porque no era por él, era por Cristo. Yo quiero decirte hoy que tú no necesitas tener un prontuario de las cosas espirituales que has hecho para ser vasija de poder del Espíritu Santo, para orar y que haya sanidades, para bendecir y que tu palabra sea respaldada por parte de Dios. Tú necesitas presentarte al Señor bajo el pacto. Él fue quien derramó su sangre para que nosotros fuésemos limpios. Necesitamos que vivir en dependencia. Conociendo nuestra debilidad, Él se hace fuerte en nuestra debilidad.